Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. La cineasta sevillana Laura Ockman es una de las documentalistas más premiadas de España. Ha ganado, entre otros, el premio RTVA a la mejor cineasta de Andalucía, el premio Alma al mejor guión de documental y 9 premios ASECAN del cine andaluz. Con su productora Summer Films, Laura Ockman se ha especializado en el documental sobre escritores, como Tierras Solares, sobre Rubén Darío, Los Días Azules, sobre Antonio Machado, o A las mujeres de España, María Lejárraga, por el que recibió una nominación al Goya. Su última película, Un hombre libre, trata sobre el dramaturgo y novelista Agustín Gómez Arcos, quien tuvo que exiliarse a Francia ante la imposibilidad de estrenar sus obras en España por culpa de la censura franquista. Ignorado en nuestro país, Gómez Arcos desarrolló una exitosa carrera en Francia, llegando a ser condecorado como oficial de la Orden de las Artes y las Letras. Paul Sánchez se reúne con Laura Ockman en las oficinas de Dama en Madrid para hacer un repaso exhaustivo a toda su filmografía documental. En el documental Un hombre libre, que hace sobre Agustín Gómez Arcos, se dice que la literatura tiene que agitar a quien la lee. ¿Ese es el objetivo que tienes con tus documentales? Bueno, desde luego sí, mover algo. Yo creo que el cine, te iba a decir, pero en realidad la literatura, el arte, la narración, el contar historias, creo que tiene un poder increíble, casi mágico, que es el de dotar de existencia, ¿no? Cuando contamos, cuando ponemos nombre, cuando damos un relato, estamos haciendo que las cosas cobren vida. Cosas incluso que parecían estar bajo tierra, ¿no? Que es un poco el campo en el que a mí me gusta moverme, en el que, bueno, me gusta hacer ese trabajo de desenterrar y hacer que algo de repente cobre vida y esté entre nosotros. Me interesa precisamente esta mirada al pasado, no como un ejercicio nostálgico o de mirada hacia atrás, sino precisamente por ver qué tiene que contarnos de nosotros mismos, ¿no? Por ponernos delante como espejo, y a mí me parece que eso siempre nos remueve, que eso nos agita y creo además, porque lo he visto, que de alguna manera pone como una semillita para que algo cambie. Uh-huh. Y eso me parece increíble de nuestra profesión, la verdad. Uh-huh. Hablaremos un poquito más de esto, pero déjame preguntarte, ¿en qué medida te ha marcado tu tierra, Sevilla, en quién eres hoy como guionista, directora de documentales por ahora? Supongo que me ha marcado, pues, igual que otras cosas que forman parte de mi identidad, ¿no? Pues igual el ser sevillana, el haber nacido y vivido en Sevilla y el permanecer, de hecho, en Sevilla, que es una cosa que además hago muy militantemente, pero como el también tener un padre argentino y tener una historia familiar relacionada con el exilio, que sí que pienso que tiene algo que ver con que yo me dedique a explorar temas acerca de la memoria. Bueno, yo creo que todos los componentes de nuestra vida y las cosas que nos conforman acaban obviamente reflejándose en las cosas que hacemos, y en Sevilla sí que es cierto que siempre trato buscar temas que estén relacionados de alguna forma. A mí me interesa mucho contar desde mi lugar, ¿no? Desde mi posición, desde mi mirada, y que es una mirada que obviamente está impregnada por el lugar donde vivo. Uh-huh. Eso sí que me interesa mucho, ¿no? Y me parece que es interesante para el cine, me parece que es enriquecedor, incluso en los acentos, incluso en la diversidad de personas, de paisajes y de historias, ¿no? Que elegimos al final. Uh-huh. ¿En qué momento decidiste que querías dedicarte al cine? Pues mira, es que esto es
quizá mi relato es un poco diferente al, no sé, al tradicional de los que nos dedicamos a esto, porque yo no recuerdo haber decidido nunca. Yo llegué un poco por casualidad, ¿sabes? Yo estudié Historia del Arte. Siempre desde niña fui muy cinéfila, me encantaba el cine, pero nunca me había planteado ni por asomo el que yo pudiera dedicarme a hacer cine. De hecho, era algo que no era una opción real en el mundo en el que yo vivía. Yo no conocía a nadie que se dedicara al cine. Era como una profesión que no sé, era como para otra gente, ¿no? Que estaba en otros sitios. Y bueno, por cosas de la vida, yo después de terminar la carrera y de terminar el máster, pues encontré trabajo como Relaciones Públicas en el Festival de Cine de Sevilla. Y ahí de repente encontré a mucha gente de mi edad que sí que estaba empezando a hacer cortos, que estaba pues creando sus productoras. Y dije, pero la gente se dedica a esto, de verdad. Esto se puede hacer, esto ¿verdad? se puede hacer. Y nada, pues a partir de ahí empecé como documentalista. Como yo venía de historia, ¿no? Pues me empezaron a encargar informes de documentación para películas de ficción, para cine documental. Siempre me había gustado muchísimo escribir, la verdad, y a partir de ahí me propusieron, oye, ¿por qué no escribes el guión? Y dije, pues venga, pero yo era como, necesito trabajar, ¿qué hay que hacer esto? Pues venga, ¿sabes? No fue una decisión así premeditada de es mi sueño, yo quiero dedicarme al cine, sino que, bueno, fui entrando poquito a poco, me fue gustando, obviamente, y después de trabajar muchos años como guionista para otros directores, sí que tenía la cosa de decir, ay, yo no quiero soltarlo, quiero como llegar hasta el final. Y bueno, pues ahí con Tierras Solares, que fue mi primer documental, me lancé un poco. Me dijo mi socio Guille, ¿por qué no escribes esto, pero escríbelo para dirigirlo tú? Y dije, o sea, no me lo va a producir nadie, o sea, no he dirigido nunca nada. Y bueno, lo hice un poco así como lanzándome a la aventura y mira, pues a los pocos meses nos llamó Televisión Española que quería coproducirlo y nada, pues así empecé. Así empezaste. Un poco de forma inconsciente. Bueno, también a veces la inconsciencia ayuda bastante a empezar estas tareas. Total, porque creo que si lo hubiera pensado, igual no me hubiera lanzado. Antes de decidir que ibas a hacer Tierras Solares, montas una productora, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento decides voy a montar la productora? ¿La montas porque ya tenías en mente hacer ese documental? No. Digamos que Guille, mi socio, ya tenía su productora que la había montado pues desde la facultad. En un momento dado, pues los socios que tenían la productora pues siguen otro camino. Pues ahí fue cuando nos propusimos, oye, pues ¿por qué no entro yo como socia? Y ya que estamos trabajando mucho juntos y seguimos adelante con nuestros proyectos, pero no, cuando entré no tenía yo ni idea de qué iba a hacer, de qué iba a dirigir, la verdad. ¿Y más o menos cuánto tardaste en desarrollar el proyecto de Tierras Solares? Un par de años desde que se monta la productora, me parece. Bueno, el proyecto de Tierras Solares fue muy rápido, Pues no te pongo en pie ahora mismo cuánto tiempo, pero yo recuerdo que fueron unos meses de documentación y de escritura y nada, y a los pocos meses nos escribió Televisión Española, lo pusimos en pie, bueno, conseguimos el resto de financiación y a rodar fue una cosa rapidísima, pues porque se hizo con pocos medios también y bueno, el tiempo al final es dinero y cuando tienes poco tienes que ir muy rápido. ¿Y cómo fue ese proceso de documentación? Te iba a preguntar más adelante, pero ya que lo has mencionado ahora, ¿cómo es tu proceso de documentación? Pues el proceso al principio es leer mucho, básicamente. Hacerte con toda la bibliografía que exista y leer. Y una vez que te haces como medio experta en el tema, pues bueno, pues te tienes que ir a los archivos, te tienes que ir a localizar pues documentación, seguir investigando. Y a partir de ahí tener muy clara qué historia quieres contar, ¿no? Yo siempre, cuando doy talleres de guión, siempre digo que hay que tener muy claro que una película documental no es un trabajo académico, no es una tesis doctoral, no es ni siquiera un trabajo periodístico y que no podemos pretender contarlo todo. Que hay que hacer ese ejercicio de documentarse y convertirse un poco en un experto en el tema en el que tú vas a hablar, por supuesto, pero eso no es el guión, ¿no? Después elige muy claro cuál es la historia que tú quieres contar y obviamente
tienes que tener esa base porque estamos trabajando con la verdad. Y eso siempre es así, no puedes mentir, pero al final un documental es un trabajo subjetivo, es un trabajo creativo y donde creo que uno como guionista y como director tiene que posicionarse en un lugar, ¿no? Y decir, bueno, yo me coloco aquí y desde aquí voy a contar. Entonces, bueno, ese trabajo de documentación para mí es muy importante, pero llega un momento en el que quizás tienes que abandonarlo un poco y decir, vale, y ahora voy a contar mi historia. ¿Eliges tú las historias que vas a contar o sientes que a veces las historias te eligen a ti? Bueno, sí, siento que la mayoría de las veces me han elegido a mí, la verdad, sí. Yo diría que mis dos documentales, Los Días Azules y María Lejárraga, fueron un poco más decisión mía y empeño mío, sobre todo María Lejárraga. Pero mira, no sé, Los Días Azules nació del proceso de escritura de guión de Tierras Solares. Ahí es cuando yo estoy trabajando en el impacto que tiene Rubén Darío en todos los poetas jóvenes que estaban en España, pues en Antonio Machado, en Juan Ramón Jiménez, y de repente digo, ostras, qué cosa que no se haya llevado al cine. Esta historia de Antonio Machado ya no en su faceta solo como poeta, como autor, sino lo que significa la figura de Antonio Machado para nuestra historia. O sea, para mí es un símbolo del exilio, de nuestra memoria, y a través de la historia de Machado creo que se pueden contar unos años de la historia de España, ¿no? Y dije, pues, y ahí lo tuve, dijo, no, yo lo que quiero hacer es esto. Y así salió. Y bueno, pues este último, por ejemplo, Un hombre libre, pues me encontró a mí de alguna manera. Yo pues formo parte también de esas muchísimas personas que hasta hace unos años no habíamos oído hablar nunca de Agustín Gómez Arcos, y es a través de una amiga, de una compañera periodista que es andaluza pero vive en Francia, la que me habla de Agustín. Y yo que, bueno, pues después de María Lejárraga, yo estaba escribiendo en ese momento el guión de María Lejárraga, y yo decía, bueno, aquí ya se cierra esta etapa, el ciclo de escritores ya está bien, que pesada, ¿sabes? Voy a hacer ya otra cosa. Pero claro, pues empecé a leer y encontré que había una historia que iba mucho más allá de reivindicar al autor y de reivindicar a su obra, sino que es que estaban ahí todos los temas que a mí me interesan y que son casi una constante, ¿no? En todas las pelis que hago, que estaba el tema de la memoria, el tema de las voces que han sido silenciadas y expulsadas de la construcción de nuestra identidad. Había una historia sobre el silencio y sobre cómo el silencio nos configura, y me pareció súper interesante. Y dije, bueno, pues nada, me trago mis palabras y va a ser que sí. En Tierras Solares, como en prácticamente todos los documentales que has hecho, hay momentos en los que una voz, o a veces es solamente una voz en off, a veces vemos a la persona que está leyendo textos de la obra del autor en cuestión del documental. Esos textos, esos momentos, ¿cómo los marcas en el guión del documental? Para mí es una cosa fundamental cuando hablamos de documentales sobre autores literarios, que es difícil llevar la literatura o la poesía al cine. O sea, cuando trabajas con imagen, pues si fuera un documental sobre un pintor, pues lo tienes ahí, lo tienes, ¿no? Claro. Tienes la imagen, pero ¿cómo haces que la forma del documental se impregne un poco de esa literatura? Bueno, pues a mí me parecen que son importantísimos los momentos de escucha. Y además no me dan miedo, ¿sabes? Hubo un tiempo, quizá ahora se está cambiando un poco la cosa, pero en el que se impuso un poco estos montajes frenéticos, ¿no? Donde se supone que tienes que estar siempre pendiente del ritmo, porque si no el espectador se va a aburrir. Bueno, esto ahora en la época de TikTok ya es increíble ya. Horrible, ya es 3 segundos. A 3 segundos tienes que captar la atención. Bueno, a mí esto me parece horroroso y intento hacer lo contrario en mis documentales. Intento crear esos momentos de escucha y de, bueno, pues me parece importante que uno pueda escuchar cómo escribía ese autor, qué escribía, cómo era su prosa o cómo era su lirismo, ¿no? Cómo suena, y además hacerlo con pausa, ¿sabes? No me da ningún miedo el hacer textos largos, como en este último, ¿no? Como en Un hombre libre, colocar a una actriz
sentada en un salón sin más artificio, sin taparla en ningún momento, mirando cámara y leyendo un texto. Uh-huh. Lo disfruto, de hecho, ¿no? Uh-huh. Y me parece que son como momentos que necesitamos de alguna manera, que no sé, a veces me parece que tratamos al espectador como si fuera tonto, ¿no? Como, no se va a morir porque esté escuchando un texto que es bueno, que está bien leído. Uh-huh. Muchas veces que en el montaje me dicen, ay, Laura, que esto está largo, digo, no pasa nada. Un poquito de pausa viene ¿sabes? bien. Viene bien, sí, uh-huh. sí. Entonces, sí, esos momentos los tengo claros desde el principio en el guión y bueno, al final ya después es una cuestión de ritmo, de ir colocando de manera que vayan equilibrando pues energías, momentos más emocionantes, momentos que necesitan pausa. Uh-huh. Ahí voy jugando con el ritmo siempre. ¿Y cómo lo marcas en guión? ¿Escribes el texto entero o simplemente pones que vas a marcar, no sé, página tal de la 35 a la 50, por decir algo? No, yo lo escribo todo entero. Pero todo, o sea, yo me hago un guión absolutamente literario donde me invento lo que me van a contar los entrevistados. Esto es una cosa que me preguntan mucho siempre los chavales, ¿no? En los cursos, pero claro, es que lo del guión previo, lo del guión en documental es una cosa que muchas veces está muy despistado, ¿no? Y dices, pero esto cómo... Digo, da igual, te lo inventas, porque al final esto es una declaración de intenciones y después sabes que cambiará. Porque al final un guión de un documental está vivo hasta que montas el último plano. Pero a mí sí me ayuda mucho tener esa declaración de intenciones, ¿no? Es decir, este es el documental que ahora mismo, el que yo me propongo hacer. Y me ayuda, yo me escribo todo, pero todo. Uh-huh. ¿Marcas también el tipo de imagen que va a acompañar a ese texto? Sí. ¿Lo siempre. describes todo? Todo. De hecho, yo siempre he montado mis documentales, menos este último, que trabajé con Mercantero, ¿no? Pero pues trabajé yo codo a codo ahí, porque yo soy de las que no me despego de la sala de montaje, es pesadísima. Y cuando yo le llevé el guión a Mer, me decía, Laura, esto no lo hace nadie, tía. Decía yo, estoy acostumbrada, me traen aquí el material y entonces a partir de aquí, pues empezamos a hacer estructura, y dices, tú me lo traes aquí todo hecho. Y después me encanta que cambie, pero sí, a mí me ayuda mucho tener esa base. Uh-huh. ¿Tardas mucho en hacer ese guión previo? Pues ya te digo que yo normalmente no tengo la suerte de trabajar con tiempos largos, pues ya te digo, por temas de presupuesto. Me encantaría, si a mí me dijeran cómo te gustaría trabajar en el siguiente proyecto, yo diría con tiempo para poder trabajar el guión y no ir corriendo siempre voy con unos plazos horribles y corriendo, y sé que eso repercute para mal en el trabajo, claro. En todo. Entonces no suelo tardar mucho, te diría, no sé, pocos meses, poquito. Y cuando haces estos talleres que has comentado, en los que enseñas guión de documental, enseñas cómo se hace un documental, ¿qué características llaman más la atención a los estudiantes? Características de un guión propio de documental que no sea de ficción. Claro, yo creo que es esto que te comentaba, ¿no? El hecho de que el guión de documental es un guión que está vivo, que está abierto, que estás trabajando con la realidad, que es algo totalmente imprevisible, y por lo tanto, claro, difiere mucho de un guión de ficción, ¿no? Donde todo está pues mucho más programado, cerrado, y bueno, pues lo que procura es que salga bien. Pero claro, cuando trabajas en cine documental, pues tienes que tener la mente abierta a que te pasen otras cosas, a que tú vayas buscando algo y que después no salga, pero encuentres otra cosa. Uh-huh. Y para mí eso fue uno de los primeros aprendizajes, porque yo recuerdo en mi primer documental, en Tierras Solares, que yo iba con mi guión muy cerrado y yo era como, esto es lo que vamos a hacer. Y claro, salía todo fatal. Mi documental se llamaba Tierras Solares y estaba concebido, inspirado en la pintura costumbrista andaluza, con esa luz dura, y me llovió todos los días. Claro, pues sobre la marcha pues teníamos que improvisar, teníamos que cambiar planos, teníamos que, claro. Salió otra cosa y yo al principio lloraba, me frustraba, esto es horrible todo. Y bueno, pues ahí aprendí que uno tiene que tener la mente abierta y
Y bueno, y saber que estás trabajando con algo imprevisible y que está vivo y que tu película nunca será la que tú has planteado en ese guión previo, que yo muchas veces le llamo guión imaginario, pero que será otra cosa y no tiene por qué ser peor, seguramente sea mejor. Claro, esto se aplica también a la estructura. Claro. Porque tú puedes plantear una estructura en ese guión previo imaginario, como te gusta llamarlo, pero ¿cómo adaptas la realidad a una estructura narrativa que funcione para un espectador? Bueno, normalmente yo eso ya lo apunto en este guión previo, pero donde se trabaja eso es en la sala de montaje después. Por eso yo siempre le digo a los guionistas, tienes que estar en la sala de montaje, porque el montaje es guión. Tienes que estar ahí porque ahí es donde se va, aunque tú tengas una estructura previa en tu guión, pero es donde se va a formar todo, y ahí hay una cosa también que es una cuestión de intuición, de pálpito también, y es donde se va forjando. Y sí, yo muchas veces me ha pasado que tenía una estructura escrita y después en la sala de montaje he ido viendo diciendo, no, pues esto no funciona como funciona así. Y yo recuerdo, por ejemplo, que el final de este último documental de Un hombre libre, pues nos salió casi a 2 días de entregar el DCP al Festival de Sevilla, que es donde se estrenó. Teníamos uno y de repente probando cosas, y dije, mira, probamos esto aquí y tal, y dijimos las dos, nos pusimos a llorar y dijimos, coño, ha salido el final. Qué bueno, qué bonito. Sí, y entonces por eso siempre digo, hay que estar en la sala de montaje, porque es que es donde pasa la magia y es donde se escribe realmente. Claro. En Tierras Solares, por ejemplo, recuerdo que está estructurado más o menos el documental en torno a las ciudades que Rubén Darío iba visitando. ¿Esto lo habías planteado ya en ese guión previo o fue algo que surgió ya más adelante en montaje? Sí, estuvo siempre así en el guión previo y tuvimos dudas. Yo recuerdo que Guille, mi socio, me decía, Laura, yo no sé si esto va a funcionar. Y nos planteamos hacerlo quizá como más con una estructura más cronológica, pero no, lo tuve siempre así, estructurado así, que era un poco fiel a la obra literaria, ¿no? A Tierras Solares. Y no sé, ahora me gusta verlo porque yo lo veo ahora, digo, yo nunca, si lo volviera a hacer, nunca lo hubiera hecho así. Y le veo pues con todas sus imperfecciones y con todos sus errores, pero le veo una cosa también muy fresca y emocionante, no sé. Pero bueno, no lo hubiera hecho así ahora, ¿eh? ¿Difiere algo tu trabajo cuando escribes algo que no vas a dirigir tú? Diría que no. Yo siempre me dejo el alma, la verdad, me implico y trabajo desde un lugar muy personal. Es decir, a mí me han llegado historias que yo decía, pues es que esto no, yo no hubiera elegido este tema, pero bueno, es mi trabajo y tengo que hacerlo. Y te encuentras con lo que dices, que esto, ¿desde qué lugar cuento yo esto que no tiene nada que ver conmigo? Y lo que hago es siempre intentar encontrarme en esa historia. Es decir, ¿qué hay aquí que pueda hablarme a mí, que pueda aludir a lo que yo soy? ¿Dónde puedo encontrarme aquí? Al final siempre acabo encontrándolo y digo, vale, pues entonces desde aquí lo escribo. Y me parece un trabajo interesante. También se lo cuento mucho a los estudiantes. Es como, digo, creo que siempre, aunque te propongan un documental, que te digo yo, de pingüinos en la Antártida, creo que siempre habrá un lugar donde tú puedas encontrar tu posicionamiento y hacerlo tuyo. Y desde ahí podrás escribir, ¿no? Y sin olvidarnos también de eso, que al final nosotros no estamos haciendo pues eso, en un trabajo académico, ni estamos haciendo periodismo. Estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con la creatividad, con lo subjetivo, con lo personal. A mí muchas veces me dicen, pero no te lo tomes, esto no es personal. Digo, ¿cómo no va a ser personal si tiene que ver con la narración, con la escritura, que es
te estás tirando constantemente de lo que tú eres y de tus vivencias. Claro que es personal. Claro. Entonces, bueno, creo que ahí está un poco la clave en poder encontrarte y decir, vale, pues aquí está mi voz. ¿La he encontrado? Venga, pues desde aquí escribo. ¿Tienes algún consejo, alguna técnica para estos estudiantes o en general para alguien que tenga un encargo, como dices, y no encuentre su lugar para contar esa historia? ¿Algún truco, alguna herramienta para intentar encontrar tu conexión con esa historia? Yo creo que es un proceso de reflexión, de coger primero pues la historia que te están planteando y empaparte. Te cuento un caso práctico. Yo he escrito un documental para Movistar sobre los 100 años de Telefónica, historia de un encuentro. Y yo cuando me llamaron a mí, yo decía, ostras, dije, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Claro, es que no tiene nada que ver con lo que yo hago, ¿no? Y en principio a mí me causaba como mucho reparo. Yo no sé cómo puedo yo escribir algo que, bueno, pues no sé, que no tiene mucho que ver con mi trabajo. Y al final, bueno, pues haciendo ese trabajo arduo de sentarte a pensar, de leer, de releer, dije, vale, aquí sí que hay algo que tiene que ver conmigo, que es la idea del encuentro, que es la idea de comunidad, que es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Al final vas relacionando, bueno, ¿qué es Telefónica? ¿Qué es lo que ha permitido? Bueno, ha permitido que las personas se conecten y se encuentren. A mí me interesa, ¿no? Siempre la idea de comunidad, la idea de encontrar puntos en común. Dije, bueno, pues aquí sí que hay algo que tiene que ver conmigo y desde aquí puedo encontrarlo. Y a partir de ahí, bueno, pues fuimos trabajando con la idea de ese encuentro, pero aplicándolo a todo, al encuentro con la naturaleza, al encuentro con la ciudad como un espacio un poco más habitable, al encuentro en el sentido de conversación, al encuentro de la migración. Algo que puede parecer en principio tan alejado, creo que al final siempre puedes encontrar como cosas que tengan que ver contigo y llevártelo a tu terreno siempre y decir, bueno, pues he contratado a mí, pues por algo será. O sea, no tener miedo a decir, yo lo veo así, aunque pueda parecer una propuesta que dice, pues esta gente me van a mandar, pero realmente no. O sea, si te llaman, no, obviamente pues uno tiene que pensar que es porque les gusta tu trabajo, les gusta tu forma de hacer las cosas y no tengas miedo a proponer. Y bueno, pues... Historia de un encuentro es una serie. ¿Es la primera vez que hacías una serie documental? Sí. ¿Y cómo ha sido? ¿Ha sido diferente o ha sido realmente el mismo proceso, simplemente estructurarlo de forma diferente? Bueno, ha sido diferente porque era la primera vez también que yo trabajaba para una plataforma. Entonces los procesos son muy diferentes. Yo tengo mi productora, es una productora pequeñita, que hacemos cine independiente, un poco batallero total. Y claro, pues los procesos cambian mucho cuando trabajas para una gran plataforma. Entonces en ese sentido sí, pero bueno, después sí que a mí me dejaron un poco hacer mi equipo, porque además yo estuve en rodaje todo el rato. Intento que este trabajo, que no es nada fácil y que a veces puede ser un campo de batalla, intento que sea algo amable, que sea algo, o sea, rodearme de gente con la que te puedes entender. Porque ese es otro melón, ¿eh? Porque lo del rodaje puede llegar a ser un trauma y sí que creo que, fíjate que tenemos una importante labor pendiente que tiene que ver no solo con cambiar las historias que estamos contando, que me parece importante, o cambiar las miradas o el lugar desde el que se cuentan, sino que creo que para eso también tenemos que cambiar la forma en la que las contamos, la forma en la que trabajamos. Yo creo que eso es una tarea que tenemos que replantearnos y hacer que, bueno, pues, que este trabajo tan bonito que consiste en contar historias no acabe a veces con nuestra salud mental. También, la verdad, es un sector muy masculinizado y yo lo he vivido. Cuando una llega e intenta hacer las cosas desde otro lugar, pues hay mucha resistencia. Y bueno, es que esto siempre se ha hecho así. Y hay como una cosa muy marcada también de unas jerarquías y de unos rollos que creo que necesitamos darle una vuelta y que los procesos de hacer una película, los rodajes, pues
creo que deben ser unos entornos un poco más sanos y más amables y en los que se permita la duda, porque parece que un guionista, un director tiene que tenerlo todo claro siempre, porque si no parece que no sabes hacer cine, y eso es una chorrada. Bueno, esto lo contaba Carla Simón, recuerdo, ¿no? Que después de haber hecho Verano 1993, pues estaba haciendo la siguiente peli y decía, joder, yo dudo, y me daba la sensación de que la gente pensaba que yo no tenía ni idea de hacer cine. Y digo, bueno, claro, si esto le pasa a ella, entonces creo que sí, que hay que, bueno, pues reivindicar un poco más la duda, la vulnerabilidad, el hecho de que un rodaje o todo el proceso de creación de una película es una búsqueda, no es un lugar de certezas. Los guionistas y los directores a veces lo vivimos con un poco de terror porque estamos como muy acostumbrados a que se nos exija siempre trabajar desde la certeza y no tiene que ser así. Uh-huh. Has mencionado algo que ya te iba a preguntar, que es el hecho de ser mujer en un mundo tan masculinizado como es el cine. ¿Qué te has encontrado? Sobre todo me he encontrado esa violencia sutil que no se manifiesta de una forma como agresiva cara a cara, sino que es como una pequeña gotita que te va mermando, ¿no? Es decir, yo recuerdo que cuando hice Los Días Azules, pues que fue un documental que bueno, tuvo bastante reconocimiento, que fue nominado, que bueno, pues ganó 5 premios a Cannes, estuvo nominado a los Forqué, yo qué sé, bueno, tuvo pues bastante reconocimiento. Y yo me empecé a encontrar en ese momento, pues, todo tipo de comentarios de, claro, como eres mujer, ya las mujeres estáis de moda, claro, como ahora es que te han votado por ser mujer. Era todo constantemente el hacerme sentir que si tenía un reconocimiento profesional, no era porque hubiera hecho un buen trabajo, sino era porque eres una cuota, porque es lo políticamente correcto, porque es la moda, por toda una serie de razones que justificaran eso y que fueran, no vayas a creerte que es por tu mérito profesional. Y yo decía, es que si yo fuera un hombre a mí me estarías diciendo enhorabuena, punto. Y punto, claro. Y ya está, no existiría este comentario de, ay, claro, las mujeres no sé cuánto, porque además es mentira. Quiero decir, uno se va a los datos publicados en el informe anual de CIMA y no es verdad este relato de que ahora las mujeres están ganando todos los premios, están haciendo más cine. No es verdad. O sea, eso, dato, ¿cómo se dice esto? No, lo de dato contrarresta relato. Pues tal cual. Pero eso es como te decía, una violencia sutil que te va calando y te va creando una inseguridad. Un síndrome de la impostora, que parece que este síndrome de impostora es algo con lo que nacemos y no, es algo que se nos va creando a base de ese goteo constante de decirte no, si te han reconocido esto no es porque lo valgas, ojo, y eso es tremendo. Y después, bueno, la otra parte de no asimilarte, es decir, yo creo que hay como 2 caminos, ¿no?, de integrarte en un mundo tan masculinizado. Uno es el de, bueno, pues asimilarte a lo que se ha hecho siempre y entonces te aceptarán como uno de los nuestros, o intentar cambiar las reglas del juego y hacer las cosas desde otro lugar, y ahí pues estás jodida. Pero creo que es el camino interesante. Suelo elegir los caminos difíciles, pero sí, creo que es el interesante. Y es difícil y me he encontrado a veces situaciones un poco desagradables de decir, no sé, no voy a entrar como en detalles, ¿no? Pero no es nada fácil y creo que ya no te digo cualquier mujer, cualquier persona que haya intentado hacer las cosas desde otro lugar en un rodaje lo habrá vivido. Quizá estas situaciones que te has ido encontrando te llevaron también a querer contar la historia de María Lejárraga. Sí. Porque es una historia que también es un poco que trata de eso, ¿no? De una voz silenciada. Totalmente. Sí, eso fue un empeño personal que además decían, claro, partíamos de una mujer absolutamente desconocida, pero yo era un empeño y decía, es que yo tengo la necesidad de contar esto, sí. Y no era la intención no era hacer una biografía o un biopic, no era contar la vida de María Lejárraga, porque sí, que ya, oye, sería súper interesante. Para mí era hablar de
pues esa historia de ninguneo, de menosprecio a la obra, a la voz, al trabajo e incluso a la presencia de las mujeres no sujetos pasivos. Que las mujeres que vieron el documental lo entendieron muy bien, ¿no? Era una historia que no era la de María, era una historia que era, bueno, que hablaba de una experiencia común de todas las mujeres, que decir, bueno, esto nos pasa y no me pasa a mí porque tenga mala suerte o porque yo sea rara, es que esto nos ha pasado siempre, y esto le pasó a estas grandes mujeres que hicieron cosas increíbles, que pues que fueron autoras de grandes obras de nuestra literatura, que fueron científicas, que fueron políticas, y que siguen sin aparecer en los libros de texto. Es decir, esto es una historia que viene muy lejos, ¿no? Que viene de muy lejos. Por desgracia es cómo funciona el mundo. Y sí, y fue pues muy emocionante, porque ya ves, de un documental tan pequeñito, que al principio la gente no venía al cine, porque no sabían quién era, ¿no? A todo lo que después se fue creando. Y sí, la recepción fue más de boca a boca, yo creo, sí, pero total. Pero fue enorme. Fue increíble. Bueno, para mí, de verdad, ha sido una de las cosas más emocionantes que me han pasado en la vida. Yo cuando empecé a ver esas salas llenas y esas mujeres que me traían flores, a veces me traían chucherías, bombones, bordados, de todo. Y bueno, y hace unos meses ya me comunicaron que María Lejárraga había entrado en los libros de texto. Por fin. Y yo lloré como una magdalena. Y fíjate lo que es el impacto del cine, de la cultura, de contar historias. O sea, es que al final, a pesar de todo lo duro que tiene esta profesión, pero es increíble cuando ves que tu trabajo tiene un impacto sobre la sociedad y cambia cosas. Yo creo que eso lo hace el trabajo más bonito del mundo. Por una parte es una necesidad un poco egoísta, hay una cosa como de expresión, no sé, yo desde que tengo uso de razón es como que amo contar historias, amo que me las cuenten. La idea de la narración es algo que me interesa mucho y es como una cosa como importante en mi vida. Pero después sí, he sido testigo, ¿no? de cómo la cultura cambia el mundo. Y eso me parece impresionante. Y entonces a veces cuando me cabreo con esta profesión y digo, no tengo malos, me voy, me voy a dedicar a otra cosa, pues de repente te vas a un pueblito donde una pequeña asociación de mujeres o de memoria o de lo que seas, pues con 3 duros te ha llevado allí y ha organizado un pase del documental y ves cómo se genera alrededor de la película un debate, un espacio de conversación, de encuentro, y dices, es que estas cosas son las que cambian el mundo. Esto es lo importante. Y entonces se te olvida todas tus chorradas y tus neuras y tus tonterías y dices, no, es que tengo que estar aquí porque esto es importante. Bueno, en los documentales últimamente sabes que los directores nos hacemos una tournée que parecemos las folclóricas no antiguas, que nos vamos por toda España y por medio mundo acompañando a los documentales con los coloquios, porque bueno, hay que hacer que la gente venga al cine a ver documentales, no es fácil. Entonces bueno, esto es agotador, pero por otra parte es precioso. Digo, los directores que se pierden esto, qué pena, porque realmente les daría un chute de esperanza, de energía y, como te digo, y de quitarte la tontería, ¿sabes? Sí. Y decir, me dedico a esto por esto, que es precioso y qué bonito, ¿no? Cuando la gente pues se emociona con lo que tú haces y te abraza y te dice gracias, y aparece el debate y aparece la conversación y tú estás en tu casa, ves diciendo, el mundo se va a la mierda, y después vas ahí y dices, pues mira, hay un poquito de esperanza. Hay un poquito. No, esto es precioso y sí, pues te recuerdan, claro que sí. Agustín Gómez Marcos decía que la Celestina o el Quijote no eran obras de la España del pasado, eran obras de la España del futuro. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, pues algo con lo que yo estoy profundamente de acuerdo y que tiene que ver también, ¿no? con los documentales que yo hago, y lo que te comentaba de esa mirada al pasado realmente es mirar al futuro, es mirar al presente, pero sobre todo mirar al futuro, ¿no? Cuando hablamos de memoria tendemos a asociarla siempre con el pasado, pero la memoria es algo que está vivo, y la memoria es algo que nos ayuda a construirnos. Y siempre pienso que cualquier sociedad o cualquier país que quiera avanzar de una forma sana tiene que hacerlo sobre la memoria. Es decir, esto fíjate que
se entiende muy bien a nivel personal cuando nos vamos a terapia, ¿no? Y lo que hacemos es realmente, pues, hurgar en nuestro pasado para poder construirnos una narración de nuestra vida. Necesitamos hacer esa mirada, ¿no?, al pasado para elaborarnos esta... Fíjate, me interesa mucho lo del psicoanálisis porque tiene que ver mucho con el guión, en realidad, ¿no? Nosotros nos hacemos un relato de nosotros mismos que nos ayuda a seguir avanzando, ¿no? Y yo creo que como sociedad tenemos que hacer este trabajo también de saber quiénes somos, de saber de dónde venimos, de mirar de frente a nuestras heridas, que esta vez pues tiene un poco de conflicto con eso, ¿no? Y me parece que es una tarea que tiene pendiente. Y decir, bueno, pues vamos a mirar esto de frente, vamos a sanarlo y a partir de aquí vamos a construir, vamos a mirar al futuro. Y yo lo creo absolutamente. Y cuando yo miro a Rubén Darío, a Antonio Machado, a María Lejárraga, a Agustín Gómez Arco, no estoy haciendo un ejercicio nostálgico, estoy viendo qué pueden decirnos esas personas de quiénes somos hoy y cómo pueden ayudarnos a construirnos a partir de ahora, ¿no? Hay algo que me parece precioso de este trabajo de la narración, que como te decía era el de dar vida, el decir, bueno, yo quiero que esta gente que han estado un poco enterrada bajo tierra, de repente, a partir de darles un relato, puedan formar parte del mundo de los vivos, puedan ser uno de los nuestros, ¿no? Y puedan ayudarnos a construirnos y puedan ser nuestros referentes y de alguna forma eso es hacer que estén vivos. Eso me parece precioso. Tengo entendido que estás pensando pasar a la ficción, ¿es eso correcto? Sí, estoy escribiendo ficción. Estás escribiendo ficción. ¿Qué retos o desafíos o diferencias te estás encontrando? Mira, el mayor reto es que yo soy muy tímida, aunque como te decía, yo me expongo mucho en los documentales. Tengo de alguna forma el refugio de esconderme en las historias de otros. Entonces yo ahí es como... ¿Te sientes a salvo? Sí, estoy completamente a salvo. Es como, bueno, yo parto de una historia que existe y a partir de aquí yo le pongo mi mirada, le pongo pues toda mi sensibilidad, o sea, le aporto todo lo mío, pero estoy como escondidita debajo de este personaje. Un pasito por detrás, ¿no? Claro, eso es comodidad, bien, confort. Claro, ahora no. Ahora en la ficción es como que tienes que exponerte ahí y ya no eres tú, ¿sabes? Sí. Ahora la trama la creas tú. A mí, claro, me gustan... En el documental me siento muy cómoda porque de alguna forma cojo una trama que ya existe y a partir de ahí, pues nada, yo le doy la profundidad, le pongo los temas de fondo, todo. Pero tengo como esa estructura que me ayuda ahí a sostenerme. En la ficción no, en la ficción es como no, ahora te lo curras tú sola y no tienes escapatoria y no puedes esconderte. Entonces eso me cuesta porque me da pudor, me da inseguridad, pero bueno, ahí estoy venciéndolo. ¿Vas a seguir tratando estos temas que tanto te emocionan, como el tema de la memoria, las voces silenciadas, también en ficción? Seguramente, porque son los temas que a mí me interesan y que forman parte de lo que yo soy. Pero en esto que estoy escribiendo quería como alejarme un poco. O sea, después de estos 4 documentales necesitaba también, pues cerrar un poco un ciclo y contar desde otro lugar y hacer otra cosa. Seguramente volveré, ya te digo, porque bueno, pues es algo que forma parte de mí. Pero sí necesitaba como distanciarme un poquito y hacer algo de otro lugar. Incluso si hago otro documental, que también hay otro proyecto por ahí, será algo completamente distinto y porque también sentía como ganas de divertirme un poco, ¿sabes? Y de hacer algo un poco más más relajado, más divertido y porque es algo que también forma parte de mí, quiero decir, ¿no? Como demostrar otras facetas. Has hablado de cerrar ciclo y hacer algo nuevo. Yo creo que ya podemos ir cerrando esta entrevista, pero quería cerrar con una cita y es la dedicatoria que tienes al final del documental de Un hombre libre. ¿Me permites que la lea? Claro. A los raros, a los que fueron excluidos de la historia, a los que nadan a contracorriente, a quienes escriben, nos agitan y nos regalan otros ojos, a los que no pueden olvidar, a quienes protegieron nuestra memoria, a todos ellos que son España. Esta dedicatoria
tengo la sensación de que resume bastante tus motivaciones y tus preocupaciones como guionista y directora, al menos en documental. Sí. Y en la vida. Diría. Sí. Cuando me planteo el por qué elijo ciertos temas, ¿no? Ciertos personajes, que es algo que, bueno, es una reflexión que he hecho hace poco, porque no es algo premeditado, es como cosas que van saliendo. Pero bueno, después dices, aquí hay un patrón, claro, ¿no? Y empiezas a pensar y digo, claro, es que creo que es que yo también me sitúo ahí, dentro de ese grupo de los raros y de los que nadan a contracorriente, y dentro de esas personas a las que el mundo le ha hecho sentir que su mirada no era universal, sino que era o un nicho, o era de un margen. Esto nos pasa mucho a las mujeres guionistas, por cierto, ¿no? Cuando dicen que los temas relacionados con las mujeres no son universales. Bueno, pero sí, esta sensación de extrañeza, de mirar como desde fuera o desde otro lugar, la he tenido siempre desde que tengo uso de razón, y creo que es algo común entre los que nos dedicamos a escribir o a contar historias, ¿no? Así que bueno, pues creo que elijo también a estos personajes que son raros, que están en los márgenes, que no son los triunfadores de la historia, no mucho menos, porque todos tienen historias al final que tienen que ver con proyectos que han fracasado, con exilio, todo, pues han acabado mal. Y yo también me siento un poco ahí a veces, ¿no? Nunca me he sentido en ese bando de los ganadores. Me interesan un poco más las historias de los perdedores. Y Agustín Gómez Arco decía algo precisamente sobre esto. Decía, yo siempre elijo a mis personajes entre las víctimas, nunca entre los vencedores. Porque me gusta que al menos a través de mis libros tengan un sabor de victoria. Y fíjate que yo me di cuenta que de alguna forma hacía lo mismo, ¿no? Bueno, esta gente pues, le fue fatal, tienen unas historias terribles, pero a través de las películas me gusta, no sé, como darles ese sabor de, ¿lo veis? No fue para nada. Y cuando María Lejárraga entra en los libros de texto, cuando ahora pues la gente está comprando los libros de Agustín Gómez Arco, yo siento ese pequeño sabor de victoria, y me gusta decir, pues mira, pues a pesar de todo, aquí estáis, sirvió para algo. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 006650.